Pues rápidamente vamos a estar yendo a la introducción, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios que fue escrita por hombres mediante la revelación de Dios, en la cual nos revela los planes y propósitos de Dios en el tiempo y la eternidad. Hay una sola Biblia, única e incomparable. ¿Por qué usted, verdad, me podrá preguntar a mí? Se centra en Dios encarnado en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Y si aún no me cree, vamos a ver ahí en Hechos 1, del 1 al 2, alguien que le dé lectura. Le pido que me apoye con las citas bíblicas, porque así lo hacemos más fluido. ¿Alguien que lo tenga? Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos aquí que él dio instrucciones y le dio la inspiración para así escribir la palabra de Dios. El término Antiguo Testamento significa antiguo pacto en hebreo, berit, y eso lo vemos en 2 de Corintios 3:14. Alguien que me apoye. El orden de los libros en la Biblia y el contenido del Antiguo Testamento de la Biblia es de 39 libros, solamente el Antiguo, ¿sí? En castellano es idéntico al hebrea, la única diferencia es el orden. A nosotros ya fue diferente el orden, pero realmente la hebrea tiene otro orden diferente, aunque es lo mismo. ¿Alguien que me lea 2 de Corintios 3:14? ¿Quién dijo yo? ¿En línea alguien? Sí, 2 de Corintios 3:14 dijo, ¿verdad, hermana? Adelante, Belén. Así dice. 3:14 dice. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo cierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos aquí, ¿verdad? Que somos privilegiados porque nosotros hemos creído en Jesús, en su redención, en su palabra, pero ellos todavía el entendimiento lo tienen cubierto, todavía no ha sido revelado, pero somos privilegiados, mi hermano, privilegiados de conocer la palabra, privilegiados de tenerla en nuestras manos y de no escondernos. Tenemos la libertad de estudiarla y de compartirla. Amén. Dice Testamento, aunque solamente vamos a estar viendo la ley y un poco de historia, vamos a estar viendo cómo está distribuido cada uno de estos, ¿verdad? Y vemos aquí que en la ley vamos a estar viendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vemos aquí que esto en la antigüedad se llama Nehemías y Esther. Hasta ahí nosotros vamos a estar viendo Génesis hasta el libro de la reina Esther. Pero recordemos que está conformado el Antiguo Testamento también por poesía, profetas mayores y profetas. Eso fue la introducción. Ahora vamos a entrar al libro de Génesis. ¿Alguien que me pueda decir qué significa la palabra Génesis? ¿Alguna idea de los que están en línea, de los que están aquí presenciales? Principio. Principio. Así es, exactamente. La palabra Génesis significa principios u origen. ¿Sí? El origen de todo lo que fue creado. Y usted es mucho contenido, mi hermano. Es un pequeño bosquejo, pero en el cual quisiera llevarlo, ¿verdad? A que medite y veamos que Génesis es el origen de todo, el origen de la creación, el origen del ser humano, el origen de la maldad, el origen de la civilización, de las naciones, de las lenguas, del matrimonio, ¿sí? De la agricultura. Es el origen de todo. Si queremos entender para qué fui creado, tenemos que conocer el Génesis. Si queremos saber, tengo algo que hacer en esta tierra, tienes que conocer Génesis. Si te preguntas, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde iré? Tienes que leer Génesis, porque es el origen de todo.
Información, autor Moisés, tiempo desde la creación hasta la muerte de José. Cubre un periodo de 2315 años. El contenido de Génesis gira alrededor de 9 acontecimientos importantes y ahorita los vamos a estar viendo estos 9 acontecimientos. Esta cita bíblica, Génesis 3:15, es una cita de redención. Aquí es donde Dios nos muestra, ¿sí? Esta cita, este propósito de redención, cuando ya fue pecado, cuando fue la caída del hombre, pero Dios dijo, haré que tu mujer y le sean que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y aquí se estaba refiriendo ni más ni menos que a Jesucristo. ¿Sí? Vemos esta promesa de redención. Pues vamos a estar viendo el origen de todo, la creación del mundo. Y les pido que me apoyen con las citas bíblicas. Vamos a estar viendo Génesis del 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí el inicio de todo, vemos aquí el gran poder de nuestro Dios creador, que dice, con el poder de su palabra empezó a crear. ¿Y qué empezó a hacer? A ordenar, ¿sí? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Vemos aquí que Dios empezó a separó las tinieblas de la luz, y vemos aquí que también a nosotros Él empezó a separar, a hacer, decir, esto es bueno, ¿sí? ¿Qué nos llama a nosotros? A que nosotros seamos separados, apartados, santos. Vemos aquí la importancia de conocer un poquito más del Génesis y ver que Dios le llama bueno a lo que Él crea. ¿Sí? Dice, separación de las aguas y el firmamento. Vamos a ver ahí en Génesis del 1, del 3 al 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y llamó Dios a la luz día, y en las tinieblas llamó noches, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a ver ahí en el 6. Y luego dijo Dios, haga expansión de medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Vemos aquí esa separación que Él empieza a hacer. Vemos las lumbreras, los peces y las aves, los animales y el ser humano. ¿Sí? Y dice la palabra que en todo esto Dios dijo que era bueno, ¿sí? Hay un momento en donde Dios dice que hay algo que no era bueno, ¿sí? Vemos aquí, vamos al capítulo 2. Capítulo 2 dice, versículo 7. Dice, y entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Vemos aquí que Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, ¿sí? Vemos aquí la importancia y lo puso para que labrase, para que estuviera ahí, señoreara, ¿sí? Y vemos en el 2:18, dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos aquí que Dios es un Dios que le gusta la unidad, ¿sí? Al principio vemos que él creó las cosas y cuando forma al hombre le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí Dios nos está mostrando que es un Dios trino, ¿sí? Y cuando viene con el hombre y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso quiere decir que a Dios le agrada que estemos en unidad, ¿sí? Por eso siempre nos llama en su palabra que estemos unidos, a que la iglesia esté unida, a que los hermanos seamos de un solo sentir y de un solo corazón, ¿sí? Porque Él es unidad. Son 3 en 1 y nos enseña tanto la palabra
en esa unidad. Y también aquí nos llama a que el hombre no esté solo. Aquí está él haciendo alusión al matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y eso es importante, ¿verdad? Porque el Señor nos muestra que el deseo de su corazón es que el hombre no esté solo, que tenga esa ayuda y que esa ayuda le ayude, le motive, le enseñe y esté ahí en los momentos difíciles. Y vemos ahí, yo estaba estudiando y yo le decía, Señor, o sea, eres tan hermoso y nos enseñas tu palabra y tu palabra es tan hermosa que nos muestras el corazón, el deseo de tus pensamientos, que no son los nuestros son tan pequeños y tienen limitantes, pero los tuyos son eternos, ¿verdad? Y a veces pensamos, o sea, cuando nos vamos a casar, ay, y voy a ser feliz, vienen problemas, pero el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, ni que la mujer esté sola, porque nos vamos a dar, nos vamos a entregar, ¿sí? Entonces, porque Él se entregó. Recordemos que, bueno, se está saliendo un poquito de tema, pero es importante. El matrimonio es una alusión parecido a Jesús con su iglesia, ¿sí? Cuando Él se da y ama y da todo por su iglesia, así también, ¿sí? Por eso está haciendo alusión al hombre, se hará una sola carne. Y dice el 21, entonces Jehová hizo nacer, caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre fue una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí es lo que el Señor les dice, por tanto, no dejará al hombre a su padre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué creen que no se avergonzaban? Porque estaban en unidad, estaban en el huerto del Edén, estaban en esa comunión, en esa cobertura que da el Señor, porque estaba ordenado, el Señor lo había instituido. Fue el primer matrimonio, ¿sí? Estaba instituido, estaba bajo la bendición de Dios, estaba sobre la cobertura. Ellos estaban desnudos, no se avergonzaban, ¿sí? Y estaba todo perfecto. Amén. Dice, pero vemos en el punto número 2, la caída del hombre, la tentación toma 3 formas. El fruto era bueno para comer. Y vemos aquí en el versículo 23, no, perdón. En el 3, en el 3, perdón, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto, del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis, no comeréis de él, ni tocaréis, ¿por qué? Para que no muráis. Vemos aquí que la serpiente era astuta, ¿verdad? Y le cambió lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y la mujer se lo creyó porque le dice, pues no podemos comer y ni siquiera tocar. El Señor nunca dijo que no podía tocar, solamente que no podía comer. Pero vemos aquí que desde el principio el enemigo es mentiroso y siempre quiere agarrarnos de bajada, como dicen, descuidados, para hacer de las suyas y quitarnos esa relación que tenemos con Dios, ¿sí? Vemos aquí que Adán y Eva estaban siendo probados. Es ahí también donde Dios nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que estar puestos los ojos en Dios y nuestro corazón siempre rendido a Él. ¿Por qué? Porque la tentación está latente y nuestra vida, nuestra cobertura está en peligro si nos descuidamos, ¿sí? Vemos aquí que Adán y Eva, bueno, sobre todo Eva se descuidó y vemos aquí que la envolvió en sus engaños, ¿verdad? Vio el fruto que era agradable ante sus ojos, pues no es malo, se ve bueno, se ve codiciable, se ve sabroso, ¿verdad? Y vemos aquí que ella tomó y comió, y no solamente eso, sino que fue con su marido y le dio, ¿y qué hizo el varón? No preguntó de qué árbol es, ¿verdad? Solamente comió, y vemos aquí que sus ojos fueron abiertos. Realmente sus ojos fueron abiertos al pecado
el pecado ya se enseñoreó de ellos y vemos aquí que para Dios no hay nada oculto. Vemos que ellos se escondieron y tomaron hojas de higuera, ¿verdad? Y cuando el Señor les pregunta, ¿dónde están? Me escondí. ¿Y quién? Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Verdad? Vemos aquí que la maldad. ¿Y qué es esto de las hojas de higuera? Vemos aquí que las condiciones del hombre cuando nos queremos justificar y queremos hacer a un lado lo que Dios nos enseña mediante su palabra, estas son las hojas de higuera. Recordemos en la palabra solamente lo que Jesús maldijo fue la higuera que no dio fruto. Entonces, si nosotros no damos el fruto que Dios espera de nosotros, estamos teniendo esas justificaciones, esas hojas de higuera en nuestra vida. Y eso es lo que Dios no desea. Dios desea que seamos honestos, que si pecamos vayamos al Padre. Y dice que abogado tenemos para Jesucristo el justo. Amén. Y vemos aquí en esto que el Señor en su amor y su misericordia mató a un inocente para cubrir su desnudez. Dice que Él los cubrió, los cubrió y les dio vamos ahí en el 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No fueron ellos que se vistieron correctamente, el Señor tuvo que matar a un inocente, derramar sangre para cubrir su desnudez, su pecado. Y vemos aquí esta provisión de redención, ¿sí? En la cual nos habla Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay cobertura de pecados. Vemos aquí, esto es lo primero, es el inicio, ¿sí? Vamos a estar viendo Génesis 2:15-17 dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te aseguro que morirás. No estaba hablando el Señor de que moriría literal, ¿verdad? Sino que su relación con Él iba a morir, iba a haber una separación, ¿sí? Y eso es lo que a Dios le duele. Lo que a Dios le duele es que nos separemos de Él. Él anhela esa cercanía con sus hijos, escucharnos orar, escucharnos que le pedimos cada petición, que confiamos en Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. Pero vemos aquí que ellos creyeron lo que la serpiente les dijo y escucharon otra voz que no era la de Dios. Génesis 3:1-7 dice, entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo, no que comieran de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no debes ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de este fruto, pues si lo hacen, morirán. Vemos aquí esta mentira que ellos se la creyeron y vemos aquí el resultado, la caída del hombre. Vemos aquí también, antes de esto, vemos que son sacados del huerto, ¿verdad? Y el Señor los saca y pone ángeles que estén rodeando, que estén guardando el huerto para que ellos ya no entren, ¿verdad? Y vemos que Adán conoce a su mujer Eva y tienen sus hijos, ¿sí? Caín y Abel, y vemos que cuando vienen a ofrecer sacrificio al Señor, ofrenda, vemos que la de Caín no es grata a los ojos del Señor. Vemos que se enoja con Abel y lo mata. Vemos que por esta consecuencia el Señor lo castiga, le dice que va a ser extranjero y errante, ¿verdad? Y Caín de volada, ¿verdad? Le dice, ay Señor, cualquiera que me mate, cualquiera que me ve me va a matar. Y el Señor le tuvo que poner una señal en la frente, dice la palabra. Y vemos aquí que descendientes de él, primeramente él fue desobediente porque le dijo el Señor, vas a ser errante, extranjero y errante. ¿Y qué dice que él hizo? Hizo una ciudad y sus descendientes empezaron a hacer lo malo. Vemos a ver la primera civilización. La Biblia solo menciona personajes importantes o sobresalientes. Lamec es un descendiente de Caín que tuvo dos mujeres, Ada y Sila, y ahí empezó la poligamia, dejando el diseño original, perdón.
Vemos aquí que Caín empieza con esa maldad. Vemos aquí también que Caín desobedece la orden que el Señor le da de que fuera errante, extranjero y errante. Él se queda en un lugar y hace una ciudad, y sus descendientes empiezan también a hacer la maldad. Vemos aquí que toma 2 mujeres, empieza la poligamia, dejando el diseño original que empezó con Adán y con Eva, ¿sí? Pero ¿qué cree? Dios siempre tiene algo, ¿verdad? Ahí para seguir con la bendición, para seguir dando oportunidad al hombre, y vemos a Seth, que nuevamente Adán y Eva, Adán conoce a Eva y vemos que nace Seth, que es el sustituto, ¿verdad? Y quien va a ser el descendiente de Noé. Vemos que la maldad se multiplicó, vemos todo eso que el Señor hasta le dolió en el corazón haber creado al hombre, qué tremendo, ¿verdad? Pero no dejó de amarlo, lo amaba, ¿verdad? Era algo en el corazón que sentía, pero el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, y vemos aquí que Noé fue la persona que el Señor eligió para que se guardase, para que hiciera esta arca de salvación, para que juntara estos animalitos, ¿verdad? Y veamos aquí, dice, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Es una tipología de Cristo. Vemos que no era cualquier varón, era un varón justo, perfecto en sus caminos, en sus generaciones, y caminaba con Dios. Y vemos aquí que es una tipología de Cristo. Noé predicó la palabra. Vamos a ver ahí en 2 de Pedro 2:5. Dios hizo un pacto con Noé. Alguien que tenga 2 de Pedro 2:5. Adelante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Vemos aquí, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que él predicó la palabra y que no cesó. ¿Quieres? Okay. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas cayendo en el mundo de los... Vemos aquí que este hombre justo y su familia fueron los únicos que sobrevivieron a este diluvio, ¿verdad? Y él empezó a predicar, y como vemos la palabra, vemos que la gente no creía. Por eso dice la palabra en el Nuevo Testamento, como en los tiempos de Noé. ¿Sí lo han escuchado? Cuando leemos la palabra se nos dice como en los tiempos de Noé, son los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tristemente, pero nosotros tenemos que permanecer justos, limpios y dando un testimonio que arrase, porque no es necesario, no es suficiente solamente hablar, no, predicar con el ejemplo, ¿sí? Porque hay mucha gente que habla y qué bueno, ¿verdad? Pero si va junto con el testimonio, es muchísimo mejor, ¿verdad? Porque luego dice, pues, me gusta cómo habla, pero su vida no me gusta, ¿verdad? Vemos aquí estos meses, días, tiempo y los eventos. Cuando comenzó la lluvia, la duración, el arca se detiene, montes aparecen, la tierra seca y salieron del arca. Vemos aquí el tiempo que le llevó a Noé estar con esos animales. Usted se detiene a pensar, leemos la palabra, imagínense ese enorme barco con diferentes animalitos, con diferentes olores, con diferentes pesos, todo, y a mí me enseña en lo personal que digo, wow, ellos se pusieron de acuerdo porque sabían, a pesar de que eran animalitos, que estaban en el arca de salvación. Y a veces, discúlpeme, a lo mejor no le va a gustar mi comentario, pero a veces estamos en la iglesia y no podemos soportarnos, y tenemos diferentes maneras de pensar, y tenemos diferentes, no sé, ¿cómo decirlo? El caso es de que no nos ponemos de acuerdo. La manera del hermano no me gusta, es muy áspero, es muy meloso, no sé cómo decirlo. Pero el caso es de que tenemos que estar en una cosa de acuerdo, en que estamos en la iglesia de Jesucristo, que estamos esperando la venida de nuestro Señor,
y que tenemos que ser unidos y que tenemos que aprender a sobrellevarnos, a amarnos, dice la palabra, para ti cuando Él venga seamos hallados justos, ¿sí? Seamos hallados pues perfectos delante de Él, porque Él aguantó todo, lo vemos en la palabra, y la palabra es tan perfecta, y la palabra nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de pensar, cómo debemos de amar, y no se nos dice que esa es nuestra manera. A veces dice, ay, pero este hermano que no lo conoce, ¿verdad? Pero Dios dice ama, no te dice, si es así, no te dice condiciones, dice ama, perdona, ¿verdad? Entonces, para mí el arca me enseña mucho, me enseña bastante. Espero que ustedes también les enseñen cuando lo lean. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer porque la palabra siempre nos enseña, la palabra está viva y la palabra siempre hace un efecto en nosotros. Amén. Las dispensaciones de las naciones. Vemos aquí que de Sem vienen los hebreos y por consiguiente los israelitas. Eran rebeldes a Dios. Nimrod se levanta contra Dios y edifica una torre para hacer una liga de naciones. Todos hablan una sola lengua. Vemos aquí esta torre de Babel donde Dios les dijo que se dispersaran, que se multiplicaran y ellos hicieron todo lo contrario. Ellos se unieron para hacer esta torre. Y dice la palabra que la torre la hicieron con asfalto, que el asfalto es similar a la brea que usó Noé en el barco. ¿Para qué? Para que fuera impermeable, para que no pasara la humedad, el agua. Vemos aquí que ellos estaban siendo incrédulos. Dijeron, vamos a hacer esta torre, le vamos a echar esto, porque si viene otro diluvio, ni un diluvio nos la va a tumbar. Y querían un gran nombre a la manera de ellos. Vemos aquí que después viene Abraham y Dios le dice, yo te haré una gran nación y te daré un nombre. Vemos que cuando Dios lo dice, Dios permanece, pero cuando el hombre quiere hacerlo a su manera, se desvanece. Vemos aquí que la palabra de Dios debemos de creerla, vivirla y si nos falta, pedirle a Dios que es tan vasto para que Él nos enseñe. Vemos estas generaciones de los hijos de Noé. Vemos a Jafet, vemos aquí descendiente de Gomer, de Magog, Javán, Tubal, Mesec, Tirat. Vemos aquí estas naciones de Cam, Cus, Mizraim, Canaán, Put, Sidón, y vemos algunas que vamos a estar viendo en los personajes bíblicos que son los jebuseos, los amorreos, jeteos, heveos, araceos, cineos, arabeos, amateos, y vemos aquí también de las descendientes de Sem, Elam, Arpachshad, Aram, Asur, Sala, Luz, Uz, Ul, Geter, Ma, Jotán, y vemos por ahí la línea donde va a venir este descendiente, donde vamos a ver ya que ya se empieza a tomar esta línea de genealogía, de donde proviene el Salvador. Vemos aquí Peleg, Reú, Serú, Nacor, Tarek, y vemos al final Abraham. Y de Abraham vamos a estar viendo cómo empezamos. Empezamos esta línea donde Dios ya empieza a llevarnos, ¿verdad? Por medio de la historia. Vemos a este hombre Abraham, que es de Ur de los Caldeos, era una ciudad grande y antigua, era la capital del viejo imperio babilónico. Allí nadie conocía a Dios, las personas adoraban a una variedad de dioses. Vemos que este hombre es cautivado y es llevado a creer que hay algo más que un ídolo de piedra, que un ídolo de madera. Él decía, hay algo más. ¿Y quién le puso a Abraham este pensamiento? Sino Dios, ¿verdad? Porque Dios se le quería revelar. Vamos a estar viendo ahí en Josué 24:2. ¿Alguien que lo tenga? Ese fue el contexto en el cual Abraham nació y fue criado. ¿Alguien que lo tenga? ¿Sí? Adelante. Perdón, Josué 24:2. Ah, ok, adelante, hermano.
Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Taré y sus hijos Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Tenemos aquí, ¿verdad? La palabra nos confirma que adoraban otros dioses, no al Dios del cielo. Tenemos aquí, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y le dio esa promesa. Y Dios le dijo 2 veces que saliera de su tierra. Vamos ahí en Génesis 31-32. Y dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vemos aquí que esa orden se la dio a Abraham, pero esa orden la ejecutó Taré, que fue padre de Abraham. Vemos aquí que salió de su tierra y de su parentela, que en él serían benditas todas las naciones alrededor de Génesis. Vemos en el 3:5 que vendría de una gran nación el descendiente, ¿verdad? Empezando con Abraham y yéndonos más adelante, ya llegaría el Salvador del mundo, quien fuera Jesús. ¿Ven? La vida de Isaac, vemos este hijo de promesa, vemos que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque ya era grande de edad, no solamente él, sino Sara, ¿verdad? Y la promesa no venía, y la promesa no venía, y por ahí, ¿verdad? Cometieron errores. Sara, quien dio a Agar, su sirvienta, ¿verdad? Quien la dio y quien tuvo un hijo, que hasta el día de hoy pues hay conflicto, ¿verdad? Con Ismael, ¿verdad? Con los descendientes de él, pero bueno, vemos que Dios es misericordioso y a pesar de que no hacemos a veces las cosas correctas, Dios tiene paciencia y nos ama y, ¿verdad? Y vemos aquí que llega Isaac, el hijo de la promesa, vemos que Abraham ya era grande y que Isaac se casa, vemos aquí que Abraham lo ama, lo cuida, ¿verdad? Y vemos que Dios ve eso y le pide a Isaac, le dice, dame a Isaac, dame a tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué? Porque Dios quería saber o que Abraham supiera dónde estaba su corazón, y en el hijo que tanto esperaba o en el Dios que lo había sacado de su tierra y de su parentela. Y vemos aquí que claro que como padre le dolía, pero fue obediente y Dios honró esa obediencia y lo llamó el padre de la fe. Y está plasmado en el libro de Hebreos. Cuando lo leemos podemos entender que nosotros tenemos que tener una fe así. No vamos a ser perfectos, pero tenemos un Dios perfecto, ¿sí? Que Él espera que usted y que yo conozcamos la palabra de principio a fin y que cada día no digamos, ya me la sé, ya la leí, ya me la dijeron. No, porque el que nos enseña provechosamente es Él por medio de su Espíritu Santo, y siempre hay algo nuevo que nos va a enseñar, que nos va a revelar, porque estamos conectados a la fuente de esta agua de vida, que es su palabra. Dice que aunque fuéramos muy torpes, no nos perderíamos, ¿sí? Entonces su palabra es suficiente porque dice que en ella encontramos la vida eterna. Vemos aquí que Abraham ama a su hijo y no quiere que se case con cualquiera. Vemos aquí que Isaac se casa con Rebeca, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero vemos que Abraham manda a su siervo a que busque esposa para Isaac, y encuentra, vemos en la palabra que le empieza a pedir al Señor que le diga y me da agua y ciertos requisitos, y vemos cómo Dios lo va guiando y cómo encuentra a Rebeca. Y tienen estos 2 hijos y vemos que estos 2 hijos son 2 grandes naciones que están en su seno. ¿Ven? Vamos a ver ahí Génesis 25-23. Dice el 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac
de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Aram arameo, y oró Isaac a Jehová, porque su mujer era estéril, y lo aceptó Jehová, y recibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban en ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió, Jehová, Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos aquí, imagínense, bueno, las que tenemos hijos, cuando tenemos un bebé que se está moviendo mucho, es algo incómodo. Ahora imagínense 2, pobre Rebeca, ¿verdad? Pero se estaban ahí formando 2 naciones, 2 reinos, y donde Dios le dice, el menor servirá al mayor, ya estaba, ¿verdad? Y vemos cómo nace uno agarrado del calcañar, ¿verdad? Vemos, y no se dejan. 25, 23. Génesis 25, 23. Vemos que es escogido por Dios Jacob, pero que creen Esaú tenía la primogenitura porque le tocaba por derecho, por ser el primogénito. Pero él no valoraba esa primogenitura. Vino con mucha hambre y Jacob cocinando, ¿verdad? Y él sí. Entonces le dice, véndeme tu primogenitura y véndeme tu primogenitura. Y vemos que me voy a morir, ¿para qué la quiero? Vemos. Qué tremendo, pero todo era un plan divino, ¿verdad? Y a pesar de que ya lo tenía porque se lo dijo, vemos que su mamá, pues también estaba de acuerdo, ¿verdad? Pues como que él había escuchado y le va a dar una ayudadita y le pide de comer a su papá que estaba enfermo y vemos cómo le dice la mamá, vístete con sus ropas, ponte pelo de camello, imagino que estaba muy velludo, ¿verdad? Y vemos aquí que la bendición que le da Isaac es una bendición tremenda, que cuando llega Esaú llora amargamente porque ya nada más le dice, solamente te resta servirle a tu hermano. Qué tremendo, pero así, hermanos, tenemos que valorar la palabra. La palabra es la herencia que nos ha dejado Dios y que cada palabra no caiga a tierra, sino que la podamos atesorar y que seamos ricos y decirle, Señor, me apropio de todo lo que tú dices, ¿sí? Y no menospreciemos la palabra, ay, no, ya, el estudio, ay, no. Me quedo así sorprendida porque digo, ay, Señor, gracias, porque nuestro pastor constantemente está invitando y está invitando y está invitando. Y aunque hay personas que estamos al frente, que estamos enseñando, la verdad, somos instruidos mutuamente. El Señor nos enseña. No sabemos nada, el Señor es el que nos capacita. El Señor es el que dice, te da una palabra y te la revela y wow, y no podemos enseñorearnos o decir, no, yo sé más que ustedes, porque la gloria es para Él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, apropiémonos y hagamos la obra de Cristo, que es ir, impactar con nuestra vida, con el testimonio, con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Ven? Y vemos aquí que Jacob pues hizo esto, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Jacob tenía desde su nombre, era Jacob, significa usurpador. Vemos que empezó mal y vemos que ya él quiso hacer las cosas bien. Bueno, vemos que en el camino Dios se le aparece en Betel y dice que le da un sueño y dice que le muestra una escalera donde ángeles subían y bajaban y donde le dice él, oh, está Dios aquí. Y vemos que Dios le da una promesa y vemos que él se siente satisfecho y va y conoce a Raquel, que es hija de Reuel, que es pariente de su mamá, y vemos que se enamora a primera vista de ella y dice, yo te trabajaré 7 años por tu hija, y vemos que se le regresa, ¿verdad? Se le regresa lo que él era, ¿verdad? Entonces le hace una jugada a su suegro y le da a su hermana, Lea, y vemos que en la mañana ya cuando se levantan ve que no era Raquel, que era Lea, y vemos aquí que él se molesta y dice, ay, no te preocupes, trabájame otros 7 años y te doy la otra.
Vemos aquí que si nos gusta leer un buen libro, si nos gusta películas, no hay mejor historias que la palabra. Tenemos romance, tenemos traición, tenemos todo, la verdad. Y es algo que nos edifica, ¿sí? Que nos lleva a un crecimiento espiritual, porque cada personaje, cada historia trae algo, una riqueza espiritual. Y vemos aquí que tiene estas dos esposas y hay contienda, porque una puede tener hijos y la otra no. Y vemos aquí que empiezan, te doy mi sierva y te doy mi sierva y empiezan. Y vemos aquí que tiene 13 hijos, vemos que tiene a Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, José, Leví y Dina. Y Jacob viene siendo el padre de las 12 tribus y el Señor Dios le cambia el nombre. Ya no más se llamará Jacob, que significa usurpador, ahora te llamarás Israel. Vemos aquí lo hermoso del Señor, que Él nos cambia el nombre. Nos cambia todo. Cuando venimos a Él, venimos todos desordenados, vacíos, como lo dice Génesis 1, ¿verdad? Pero vemos que al caminar, al paso del tiempo, Él va moldeando, va cambiando y nos cambia el rostro, nos cambia el corazón, nos cambia todo, ¿verdad? Y nos cambia el nombre, porque delante de Él no somos los mismos. Delante de los demás todo el mundo puede ver que somos diferentes. ¿Ven? Pues bueno, vemos aquí la historia de Jacob, que tiene estos hijos, y que Rebeca no puede tener hijos, y al final puede tener este hijo que se llama José. José, que tiene, perdón, Jacob en su vejez, entonces lo ama, lo quiere mucho, ¿verdad? Lo cuida. Y vemos que le da esta túnica de colores, ¿verdad? Y vemos que sus hermanos empiezan a envidiarlo. Vamos a ver ahí Génesis 37, 3. Dice, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Imagínense, ser el menor, el que está con papá siendo instruido, y sus hermanos por allá con las ovejas, pastando y esto. Imagínense que sí tenían algo de coraje, ¿verdad? Y vemos que solamente lo mandaba para que le informara acerca de ellos. Vemos que había eso en el corazón de ellos y vemos que el corazón de ellos era matarlo, pero al final lo vendieron. Vamos a ver ahí en Génesis 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como un esclavo, siendo el hijo, ¿verdad? De Jacob, siendo el más amado, el más cuidado, ahora era un esclavo. Pero ¿qué cree? Dios tenía un plan de redención que se tenía que cumplir. Y José es una pieza clave. Vemos aquí que fue vendido, pero que fue favorecido por su amo Potifar. Todo lo que hacía era bendecido, se veía la mano de Dios con él, ¿verdad? Y Potifar lo puso a cargo de su casa. Vemos la tentación que la esposa se levanta, ¿verdad? Y empieza a tentarlo y él huye y al final lo meten a la cárcel, lo hacen prisionero, pero aún en la cárcel Dios lo bendice y vemos que es el encargado, ¿verdad? De los prisioneros, es el que da cuenta de ellos. Vemos la mano de Dios sobre él a pesar de las circunstancias. Vemos también que ahí era un plan también que estuviera en la cárcel, porque ahí conoce a dos personajes, conoce a un panadero y a un copero, y vemos cómo ellos tienen sueños que los perturban y no saben qué son, y vemos que José, que tenía el favor del Señor, pudo revelar sus sueños, ¿verdad? Y vemos que uno, pues no era tan favorable, ¿verdad? Porque fue ahorcado, y vemos que el otro regresó al lugar donde tenía que estar, ¿verdad? Con el rey. Pero vemos que él les dijo, no te olvides de mí,
habla de mí al rey, y vemos que pasó mucho tiempo, no se acordó de él, hasta que el rey que este faraón tuvo un sueño perturbador, ¿verdad? Y vemos que lo sacan de la cárcel y lo llevan, y vemos que la mano de Dios está sobre José, y José puede revelar estos sueños porque Dios está con él, ¿verdad? Y le dice esta hambruna que se venía, esta abundancia y esta hambruna, y pues le dice el faraón, te búscate a un hombre sabio para que te organice, para que, ¿verdad? Esté contigo. Dice, ¿qué mayor sabiduría que la tuya? Y lo hace segundo de faraón. Y vemos aquí que esos sueños locos, que esos sueños que sus hermanos envidiaban, de que cómo es posible que nosotros nos postremos delante de ti, y al final pasa eso, ¿verdad? Vemos que ellos llegan a comprar víveres porque hay hambre en Egipto, y vemos aquí que se postran ante él. A lo mejor no era la manera, ¿verdad? Porque a lo mejor yo pienso que se oiría así como que José estaba, pues así como que ustedes se van a postrar delante de mí, y pues no, no es grato, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no era la manera, no era el tiempo, pero fue imprudente, pero al final y en cuenta Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Y al final vemos que José no vuelve a ser el mismo. José ama, perdona, y su corazón es transformado porque vemos que ya no tenía un dolor o quería hacer algo a sus hermanos porque ellos decían, ya murió mi papá, nos va a querer matar. Dice, nuestro padre dijo que al morir, no, yo jamás les haría mal. Vemos aquí que el amor de Dios cubriéndolo y enseñándole aún en las circunstancias difíciles. ¿Sí? Vemos aquí. Y vemos que todo esto era un plan. Vemos aquí en Génesis 46. Génesis 46 era un plan para llevar al pueblo a Egipto. Génesis 46, 28 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que lo viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, y han traído sus ovejas, sus vacas, a todos los que tenían. Y cuando Faraón os llamare, le diré que es vuestro oficio. Y dice el 47:6, dice, la tierra de Egipto delante de ti está, a lo mejor de la tierra habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y vemos aquí que todo el pueblo que era de Jacob, vemos que entró a Egipto, y vemos que los hizo, no solamente que entraran, sino que fueran mayorales del ganado, ¿sí? Del faraón. Vemos aquí que les dio un lugar. Vemos aquí que el Señor provió salvación porque había una hambruna. Solamente ellos tenían que llegar a Egipto, donde estaba la provisión, donde iban a ser resguardados, donde José tenía un nombre, era el segundo del faraón. Entonces el pueblo iba a estar muy cuidado, iba a tener, ahora sí como dicen, privilegios, ¿verdad? Y vemos aquí la mano poderosa de nuestro Dios. Vemos estas 12 tribus que fueron, ¿verdad? De la descendencia de Jacob, y José fue el menor. Bueno, ¿cómo se llama? Uno antes del menor, ¿verdad? Pero como estuvo en Egipto, ahí tuvo dos hijos, tuvo a Efraín y a Manasés, que son considerados hijos de Israel. Vemos esto en Génesis 48:5. Tomando la heredad de José, vemos aquí que la heredad de José era para uno de sus hijos, pero faltaba uno. Y vemos que la heredad que le correspondía a la tribu de Leví, pues ellos ya no tenían heredad porque su heredad era el Señor mismo, ¿sí? Entonces ese lugar le correspondía a otro de los hijos de José.
Por eso ya entran Efraín y Manasés en lugar de José y de Leví. ¿Sí? Pues estuvimos viendo introducción y el libro de Génesis. Esto fue, espero no haber ido muy rápido, pero bueno, vemos aquí, ¿verdad? El libro de Génesis, pues es el contenido del origen de todo, el origen de cómo fuimos creados, cómo fue creado el mundo y todo lo que hay, pero sobre todo que entendamos que fue creado por el poder de la palabra de Dios y que ese es nuestro Dios en el cual creemos, que tiene poder suficiente para crear de la nada, ¿sí? También, fíjense que tengo un documental donde menciona científicamente que, como dice la palabra, que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y que Dios sopló aliento de vida. Pues en este documental bien especificado que el hombre tiene, dice, tiene los mismos elementos químicos que la tierra, ¿sí? Entonces, nada que vengamos de Big Bang, somos productos del Big Bang, somos productos de, ¿verdad? De mil cosas que el hombre quiere meternos en la cabeza. No, mi amado hermano, la única verdad es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y en la diferencia que el hombre, hay una diferencia muy grande en el hombre a los animales, ¿sí? Que el hombre fue creado con el deseo, con este profundo anhelo de adorar, de ser espiritual, ¿sí? Entonces nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y el hombre no va a alcanzar la paz hasta que no conozca a Cristo, ¿sí? Hasta que no conozca a aquel que lo formó. Entonces, esto es el libro de Génesis. A grandes rasgos, es mucho contenido, son 50 capítulos. Es imposible llevarlos en 50, ¿verdad? Pero espero en Dios y oro que se haya quedado algo en ustedes, que les haya podido compartir algo, ¿verdad? Que ya cuando ustedes digan el libro de Génesis, wow, de que aquí hay muchos hermanos que tienen mucho conocimiento, pero recordemos que el conocimiento viene de nuestro Dios, ¿verdad? Y no es para gloria nuestra, sino es para gloria de su nombre. ¿Ven? Dios me les bendiga y recuerden, tenemos tareas, porque no nada más es la clase, porque yo puedo compartirles algo, a lo mejor no mucho, pero recordemos que la comunión con Dios, el interactuar con la palabra es lo que nos da revelación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en su manual, por la parte de atrás, al terminar lo que es Antiguo Testamento, tenemos los cuestionarios. Son un cuestionario por semana. Aquí, mis hermanos, es donde vamos a meternos, a introducirnos en la palabra, y es donde Dios nos va a mostrar toda esa riqueza, toda esa bendición que hay en tenerla tan cerquita, tan accesible a nosotros. Amén. Entonces, vamos a estar viendo esta semana el libro de Génesis en el cuestionario. Les animo y les invito, por favor, no se me atrasen. Es importante que ustedes lean, ¿sí? Que llenen los cuestionarios y que juntos vayamos de la mano aprendiendo más de nuestro Dios, porque nunca vamos a poder decir que lo sabemos todo. Los que son en línea, me lo suben en la Classroom, ¿sí? Los que son presenciales tienen la oportunidad de dármelo físico, ¿sí? Ok, bueno, el documental que les decía, mis amados hermanos, que tenemos ciertas características de la Tierra, se los voy a estar mandando en claro para que ustedes lo tengan. Es una aportación, ¿sí? Es una aportación para que ustedes también, ¿verdad? Pues tengan este material extra, y por ahí voy a estar subiendo algunos otros, ¿sí? Que el Señor me ha permitido encontrar y que son de gran bendición y que nos enseña y nos hace ver
que no es la teoría del hombre, sino es lo que Dios, y Dios deja su marca, deja como buen creador su firma, su huella de que Él lo hizo, ¿sí? Entonces, Dios me les bendiga, todos vía Zoom, y nos vemos la próxima semana. Fue un placer estar con ustedes, una bendición. Y pues aquí estamos, mi hermana Brenda, la maestra también, que está aquí conmigo. Es una bendición. Y pues bueno, Disculpe, es el ¿algún próximo comentario, mis sábado. amados hermanos? Muchas El gracias. próximo sábado, hermana. Por ahí un hermanito tiene una duda, un hermano. Sí, es hasta el próximo sábado. Sí. Ah, Sí, muy- Bueno, muy vamos a bien. estar orando, mis amados hermanos, Muchas para gracias. despedirnos. Amén. vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, desde el principio cómo has mostrado tu amor, Señor, el cuidado que tienes de nuestra vida y los propósitos que tú, Señor, nos has dado a cada uno. Te doy gracias por la vida de mis hermanos en Zoom y mis hermanos presenciales, Señor. Revélanos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar para que seas tú hablándonos en cada versículo, en cada capítulo, haciendo las tareas, Señor, que nosotros podamos ver y comprender un poco más, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Te doy gracias, Padre, por la vida de nuestra maestra Isa, Señor. Bendícela, Padre, bendice su familia y a ti sea la gloria. Amén. Dios me bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, salud. Amén, hermano. Saludos.